En el mundo se conocen solo 6 lugares donde se originó la civilización. Las ciudades que crecieron a la orilla de los ríos fueron Egipto, Mesopotamia, China e India. En Mesoamérica y los Andes se instalaron en las regiones montañosas. Todo inició con la época de los cazadores. Hace 14.000 años, una nueva migración procedente de Siberia penetró en el continente americano. Mejor equipados para la cacería, estos grupos fabricaban puntas de lanza capaces de perforar la dura piel de los mamuts. Su modo de vida era nómada, y aunque se basaba en la captura de animales, también recogían frutos, hierbas, insectos y semillas. Los rastros de campamentos a orillas de ríos sugiere que complementaban su dieta con peces. La época de los cazadores terminó cuando los grandes mamíferos se extinguieron, en parte por los cambios climáticos y en parte por la acción del hombre. Los orígenes de la agricultura. Al desaparecer los grandes mamíferos del Pleistoceno, los antiguos cazadores comenzaron a recolectar una mayor cantidad de frutos, hierbas y semillas. Escogieron las plantas que daban frutos más grandes y comenzaron a sembrar y a cuidarlas. Las primeras aldeas. Una vez que el hombre comenzó a depender de las plantas cultivadas, dejó la vida nómada y se estableció cerca de sus milpas. Para protegerse construyó casas con troncos, ramas y cañas, las cubrió con techos de palma o zacate. Sus habitantes conocían los movimientos de los astros y las estaciones del año, sabían cuándo empezaban las lluvias y cuándo debían sembrar. La cultura olmeca. Hacia el año 1200 a.C., algunas aldeas habían crecido hasta convertirse en pueblos con más de 1000 habitantes. En estos pueblos surgieron los primeros especialistas, gente que se encargaba solamente de algunos oficios. Los artesanos esculpieron enormes cabezas de piedra y tallaron exquisitas figurillas de jade y serpentina. La cultura olmeca, conocida como la cultura madre, sentó las bases de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. La venta. Con los olmecas surgieron los centros ceremoniales. La venta, establecida en una isla pantanosa cerca de la desembocadura del río Tonalá, en Tabasco. Fue hace 2500 años una de las principales poblaciones de Mesoamérica. En su parte más elevada se levantó una enorme pirámide cónica de más de 30 metros de altura, alrededor construyeron grandes plataformas de tierra, terrazas y plazas. Todos los edificios se orientaban de sur a norte, a lo largo de un eje central. Cuiculco. En los poblados donde vivían sacerdotes, gobernantes y artesanos, se construyeron grandes templos. Cuiculco fue uno de los centros más importantes del México central. En ella se levantó un templo circular de casi 20 metros de altura, a su alrededor había terrazas y altares de piedra. Pero la erupción del volcán Izitle destruyó y sepultó Cuiculco cubriéndolo con lava y cenizas. Palenque. Palenque es una antigua ciudad maya situada en medio de la selva de Chiapas. En su época de esplendor, la ciudad tenía miles de habitantes organizados en una rígida pirámide social. Construyeron numerosas estructuras entre las cuales destacan, el Templo de las Inscripciones, el Palacio, el Conjunto de las Cruces y el Acueducto. El reino de Palenque tuvo batallas constantes con sus vecinos, en ocasiones fue necesario realizar alianzas por medio de matrimonios entre los hijos de los gobernantes. Poco después del año 800, la ciudad fue abandonada. Tajín. Bautizada como Tajín, que significa Dios del Rayo entre los pueblos totonacos, esta ciudad dominó el norte de Veracruz entre los años 300 y 1100. En el centro ceremonial de la ciudad se erigieron pirámides decoradas con gracas, nichos, cornisas de piedra y esculturas. La construcción más célebre es la pirámide de los nichos que tiene 365 nichos, uno por cada día del año. El Tajín sobrevivió siglos después del derrumbe de Teotihuacán y de las ciudades mayas, después fue abandonada. Pacal. Pacal es el más famoso de los gobernantes de Palenque, su nombre significa escudo. Tomó el trono a la edad de 12 años y con ayuda de su madre gobernó Palenque del año 615 al 683. Vivió 80 años y se le atribuye a su gobierno haber impulsado la obra arquitectónica de Palenque.
Su principal obra fue el Templo de las Inscripciones, lugar donde fue encontrado con una máscara de jade, dentro de un sarcófago en 1952. Teotihuacán. Fue la primera gran ciudad del México antiguo, capital de un reino que dominó la mayor parte del actual centro del país. La metrópoli estaba claramente planeada, en el centro levantaron la pirámide del Sol y de la Luna, el templo de Quetzalcóatl y la calzada de los muertos. Alrededor se hallaban los palacios de los sacerdotes y los gobernantes. Después de más de 7 siglos de dominio teotihuacano, la ciudad fue destruida y abandonada. Monte Albán. Ciudad capital de los zapotecos durante más de 1200 años, la antigua ciudad fue fundada en lo alto de una montaña. Alrededor de una enorme plaza, que abarcaba 6 hectáreas, construyeron templos y palacios de piedra. Se cree que adoraban a más de 30 dioses distintos. Su edificio más antiguo es el Templo de los Danzantes, en él hay más de 300 esculturas que representan prisioneros capturados por la ciudad. Murales de Bonampak. Bonampak, o también llamada la ciudad de los muros pintados, fue capital de un pequeño reino maya, situado en medio de la selva lacandona. Ahí se descubrió un templo con 3 recintos completamente pintados con las representaciones de una batalla y el sacrificio de los vencidos. Cacaxtla. Situada en el sur de Tlaxcala, era un centro comercial que comunicaba varias regiones de Mesoamérica. En el cerro de Xochitecalt se construyeron enormes pirámides, en el centro de la ciudad se edificó un magnífico palacio decorado con grandes murales. Las pinturas de Cacaxtla son las mejor conservadas del México antiguo. Xochicalco. Xochicalco significa en la Casa de las Flores, situada sobre un cerro, fue una de las poblaciones fortificadas del centro de México, con terrazas, murallas, fosas y cavernas que los defendían de los invasores. El templo principal está decorado con relieves referentes al culto a Quetzalcóatl. Tula. Tula es una ciudad perteneciente a la cultura tolteca, se caracteriza principalmente por sus monumentos monolíticos de más de 4 metros de altura llamados atlantes. En esta ciudad abundan imágenes relacionadas con la guerra. Durante el reinado de Huemac, sequías y rebeliones debilitaron a la ciudad, que luego cayó en manos de los chichimecas. Chichén Itzá. En medio de la península de Yucatán, surgió esta última gran ciudad maya en el año 987. Este pueblo introdujo ideas toltecas, como el culto a Kukulcán, el gobierno de los guerreros y el uso del metal. Sus edificios importantes son, el observatorio, el altar al cenote sagrado y el castillo, una enorme pirámide de 4 escaleras y 365 escalones, uno por cada día del año. En el año 1194, Chichén Itzá entró en conflicto con la ciudad de Izamal, el cual se alió con el pueblo de Mayapán y lograron vencer a los itzáes. Mictla. Mictlán, era el nombre que los náhuatl le daban al reino de los muertos. Se cree que los conquistadores aztecas pusieron este nombre a la capital del reino mixteco. En él se construyeron algunos de los palacios más elegantes del México antiguo. El edificio de las columnas es la construcción más importante y la mejor conservada. Tzintzuntzan. Tzintzuntzan significa lugar de colibrís. En el año 1400, Tariapuri decretó 3 capitales para el pueblo purépecha, una para cada uno de sus hijos. A Iquingare le tocó Pátzcuaro, a Iripan y Huantaño, y a Tangacoan Tzintzuntzan. Los purépechas eran guerreros, agricultores y pescadores. Sus rivales aztecas llamaban a su reino Michoacán, que significa lugar de peces, por el gran lago Pátzcuaro. Ya que antes de eso el hijo de Tangacoan unificó los 3 reinos e hizo a Tzintzuntzan la capital del imperio. Así es que fueron apareciendo las diferentes civilizaciones, desde los primeros cazadores hasta los imperios. Eso es todo, gracias por su atención.